Hoy nos toca hablar de historia de las ideas contemporáneas. Es la primera clase de un ciclo de más intervenciones donde se abordarán temas más específicos. Hoy me toca hacer una introducción general. Como toda introducción necesariamente será esquemática, la vida supera todo esquema. Espero que este esquema sea claro y que nos permita poner un poquito en orden, en relación, las principales corrientes de la cultura contemporánea. Vivimos en lo que algunos filósofos intelectuales llaman la posmodernidad. Creo que podríamos decir que vivimos en la crisis de la cultura de la modernidad. Para entender lo que nos pasa es importante tener una visión histórica, dar un paso hacia atrás y hablar de la modernidad, y en particular me quiero referir al proceso clave de la modernidad, que es el proceso de secularización. Como toda gran palabra, la secularización tiene muchos sentidos. Yo aquí me referiré fundamentalmente a dos. Un primer sentido, creo que es el más obvio, podríamos identificarlo con la afirmación de la autonomía absoluta del hombre, la autonomía absoluta de lo mundano, de lo temporal. Manifestaciones concretas de esta secularización, por poner ejemplos bastante evidentes, cuando Nietzsche afirma que Dios ha muerto, o cuando Feuerbach y Marx dicen que el hombre es para el hombre el ser supremo. Sería una negación de toda visión trascendente de la vida y que tendrá muchas manifestaciones a lo largo de estos siglos. Hay un segundo sentido de la secularización que me parece muy importante, muy interesante, y que nos da una visión cristiana de la modernidad. La modernidad es ambigua, como cualquier época de la historia. Si identificamos la primera secularización con autonomía absoluta del hombre, ahora diríamos que la secularización entendida en sentido cristiano la podríamos identificar con una autonomía relativa de lo temporal, como dirá el Concilio Vaticano II, en particular en la Gaudium et Spes, o también podríamos definirla, quizá con un neologismo, como desclericalización. Se podría decir que la modernidad ha intentado sacar todas las consecuencias de la frase del mismo Señor, del Evangelio: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En una visión muy esquemática de la historia se suele hablar de la Edad Media como un periodo cristiano, la modernidad como un periodo anticristiano. Con esta distinción entre los dos sentidos de la secularización, podríamos decir que, por un lado, la Edad Media es más cristiana que la modernidad, porque da pie a una visión trascendente de la historia, porque la fe se encarnó en instituciones. Pensemos, la caridad se encarna en los hospitales, el deseo de conocer propio del cristianismo dará pie a la creación de las universidades, cosas muy positivas, desde luego. En ese sentido, más cristiano el medioevo. Sin embargo, también notamos una confusión entre el poder político y el poder temporal, una clericalización. El clericalismo no es cristianismo, es la confusión entre los órdenes natural y sobrenatural, iglesia y Estado, política y religión. Desde este segundo punto de vista, se puede afirmar que la secularización, entendida como autonomía relativa de lo temporal, hace de una modernidad más cristiana que el medioevo. Dejemos el medioevo por un lado, dejemos también este segundo sentido de la secularización, muy positivo, la afirmación de la secularidad, de la sana laicidad, como diría el Papa Benedicto XVI, y centrémonos en lo que es más evidente en la cultura contemporánea, la secularización en sentido fuerte. Yo diría que hay dos grandes matrices de la cultura contemporánea.
dos corrientes culturales, no son propiamente hablando escuelas filosóficas, pero que configuran el modo de pensar de la actualidad. Uno es la Ilustración, llamado en otros idiomas la Aufklärung, les Lumières, el iluminismo, etc. Estamos en pleno siglo XVIII. Y el segundo es el romanticismo. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos demasiado, que somos hijos todos de la Ilustración y del romanticismo. Cuando pensamos que con la tecnología podremos resolver todos los problemas de la humanidad, que la ciencia lleva a la salvación, somos hijos del iluminismo. Cuando buscamos emociones fuertes, cuando queremos experimentarlo todo, cuando nos dejamos llevar por los sentimientos, por el corazón, sin la guía de la razón, somos hijos del romanticismo. La cultura contemporánea es bastante ambigua, por lo tanto, hacemos convivir estos dos movimientos bastante antitéticos entre sí. Tanto el iluminismo, la Ilustración, como el romanticismo se caracterizan por un elemento que luego lo veremos repetido a lo largo de los últimos siglos de la humanidad. Hay un mecanismo que podríamos llamar de absolutización de lo relativo. La Ilustración pone como centro de la consideración del hombre y del mundo la razón, y esto es muy importante. Un breve opúsculo de Immanuel Kant, llamado ¿Qué es la Ilustración?, ahí trata de dar una definición. Y en particular dice: la Ilustración es la salida del periodo de infancia de la humanidad. Los niños habitualmente obedecen a sus padres, obedecen a las autoridades, obedecen a una serie de tradiciones. Es hora de liberarnos de todo eso y pensar por cuenta propia. El lema de la Ilustración, dirá Kant, es sapere aude, ten el coraje de pensar, piensa por ti mismo. Un mensaje tremendamente positivo, porque necesariamente tenemos que pensar por nosotros mismos. El problema es que vemos esa absolutización de lo relativo. La razón es fundamental. Los ilustrados toman una razón muy específica, la razón científica. El verdadero conocimiento es aquel que está basado en la experimentación, y todo lo demás, todo otro conocimiento que nos venga por la fe, por la tradición, es una mera opinión, es una leyenda, es un mito, es propio de personas poco inteligentes. En la época de la Ilustración, siglo XVIII, época muy machista, se decía algo propio de mujeres y de niños. Y vemos cómo en muchos países, sobre todo en los latinos, a la iglesia durante mucho tiempo iban las mujeres y los niños. Vemos el reduccionismo de la Ilustración porque el conocimiento humano tiene muchas otras fuentes, además del conocimiento científico. En particular la fe. Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, decía que fe y razón son las dos alas que tenemos para volar hacia la verdad. Pero Juan Pablo II subraya: no me refiero solamente a la fe sobrenatural, por la cual creo en la Santísima Trinidad, sino a la fe en el testimonio de los demás. Yo estoy grabando esta clase en Roma. Si alguien que está viendo esta grabación nunca estuvo en Roma, cree que existe Roma, porque le han contado, porque ha visto fotos, ha visto vídeos, etc. Que existió Napoleón Bonaparte, lo creemos. Pero cosas más importantes, que somos hijos de nuestros padres. Si no hacemos una experimentación del DNA para verdaderamente saber si nuestros padres son nuestros padres, simplemente creemos en algo que nos parece bastante evidente, por lo menos a la inmensa mayoría de la humanidad. Está muy bien la Ilustración en subrayar el papel de la razón, pero lamentablemente empobreció la visión del hombre con esta razón meramente científica. Hace falta una razón ampliada, como decía también Benedicto XVI. Los románticos, que vienen inmediatamente después de los ilustrados, esto suele pasar en la historia cuando se exagera una posición, surge un movimiento opuesto que exagera la posición contraria. Dijeron: pero estos ilustrados
nos han dejado un mundo frío, un mundo limitado, porque la razón tiene sus límites, y la persona humana vibra con lo infinito, con lo eterno, nos entusiasma lo misterioso, y por lo tanto los románticos dirán, el hombre, la mujer, la persona humana, es fundamentalmente corazón, sentimientos, y es evidente que es importantísimo el corazón. Una persona sin corazón no es una persona humana. Al mismo tiempo, una persona sin razón tampoco lo es. Hay que llegar a una simbiosis, a una síntesis, a una armonía entre el corazón y la razón. Decía, estos son los dos grandes movimientos que crean la cultura contemporánea. Y de estos dos grandes movimientos surge lo que en el siglo XIX y XX podríamos llamar la modernidad ideológica. ¿Qué es una ideología? Una ideología es una visión del mundo que tiende a ser muy esquemática, que trata de explicarlo todo, que tiene un elemento utópico, es decir, que promete la felicidad en esta vida. Es una escatología secularizada. Escatología, disciplina teológica que estudia el más allá. Bueno, a mí se me promete la felicidad en este mundo, no en un más allá ilusorio que quizá no existe. Característica fundamental de las ideologías, repitiendo a la Ilustración y al Romanticismo, es tomar un elemento de la realidad y se lo absolutiza. El hombre, la mujer, no es otra cosa que... Y entonces aquí nos encontramos con las grandes ideologías contemporáneas. Podemos comenzar con el liberalismo. Mejor sería hablar de liberalismos. ¿Qué es el liberalismo? Es muy difícil de definir. Y hay un liberalismo político, otro económico, otro cultural. A la pregunta, ¿un católico puede ser liberal? La respuesta clara y rotunda es depende. Depende de lo que entiendas por liberalismo. Si es separación de poderes, elecciones periódicas, no hay ningún problema. Si se considera que la verdad la hacemos a mano alzada, entonces algún problema sí hay entre la cosmovisión católica y la liberal. ¿Cuál es el valor que se absolutiza en el liberalismo? La libertad. Bendita sea la libertad, es fundamental. Sin libertad no podemos amar. Pero nos hemos de dar cuenta que es una libertad creatural, con límites, con una orientación clara hacia nuestro fin último, hacia el amor de Dios. El liberalismo se queda en una libertad muy intramundana, sobre todo en una libertad de elección, de no presión desde el exterior, una libertad muy, muy pobre. No se equivoca el liberalismo en decir que la libertad es muy importante, se equivoca en ver la libertad como el valor y considerarla como un absoluto cuando nos damos cuenta de todas las limitaciones que tenemos. Liberalismo que está plenamente vigente. La segunda ideología, que surge históricamente también en la modernidad, es el nacionalismo. ¿Qué significa el nacionalismo? Sería la absolutización de un elemento fundamental de la naturaleza humana, que es nuestra identidad cultural. Somos personas situadas, estamos siempre situados temporal y espacialmente. Es verdad que si uno dice soy de tal parte, bueno, eso quiere decir mucho y mucha gente puede conocer un poco nuestras ideas, nuestra forma de actuar, sabiendo de dónde venimos. Sin embargo, la identidad cultural no lo resuelve todo, porque dentro de personas, entre personas con la misma identidad cultural puede haber posiciones de ideas, de morales, de actitudes muy distintas. El nacionalismo siempre tiende a crear un mundo cerrado, un mundo donde falta oxígeno. Además es una visión tremendamente egoísta, ahí no entran las necesidades de las demás culturas y perdemos además la riqueza de la diversidad cultural. Otra cosa es el patriotismo, virtud cristiana y virtud humana. El nacionalismo se ha manifestado en la Primera y Segunda Guerra Mundial, hay un nacionalismo racista, se manifiesta en América Latina en un indigenismo exacerbado, son los problemas tribales que encontramos en África, es decir, tiene unas manifestaciones muy distintas y muy variadas. También el nacionalismo está hoy en día muy presente, siempre el nacionalismo traerá
problemas a la Iglesia Católica, que es una Iglesia universal. Marxismos, socialismos parten de otro elemento importante de la vida humana que es absolutizado, que son los condicionamientos económicos. El gran problema del marxismo es la visión materialista de la vida. Sería erróneo considerar que la economía no tiene importancia. Tiene mucha importancia, nos condiciona, somos seres materiales, tanta gente que verdaderamente se muere de hambre, que está pasando por situaciones muy complicadas. Sin embargo, no lo explica todo. Explicar a la Madre Teresa de Calcuta a partir de categorías marxistas que todo está determinado por la estructura económica no tendría sentido, como infinidad de actividades que realiza el hombre. La última ideología a la cual me quiero referir es el positivismo, hijo de la Ilustración. Hay que dejar de lado la fe sobrenatural, la metafísica medieval y guiarnos exclusivamente por la ciencia o por la ciencia aplicada, que es la tecnología. Llegará un momento en que con la tecnología podremos resolver todos los problemas. Hoy el positivismo tiene el nombre de posthumanismo, transhumanismo, y que realmente es un antihumanismo porque se quiere superar a la naturaleza humana manipulándola y haciéndole perder todo sentido trascendente de la vida. Decíamos, elemento característico de todas las ideologías, un elemento de la naturaleza humana importante, pero que solo absolutiza. Y el segundo elemento, la visión utópica, la escatología. Me prometen, si yo elimino la propiedad privada, tendré el paraíso comunista sin clases. Si dejo perfectamente libre la ley de la oferta y la demanda, llegará un momento en que todos seremos ricos y felices. Si mi nación, si mi cultura triunfa, se inaugurará un periodo de oro de la humanidad, por lo menos para mi cultura. Si eliminamos toda visión trascendente y nos centramos en la ciencia, entonces podremos resolver todos los problemas de la humanidad y se inaugurará en esta tierra un periodo de felicidad. 1899 acaba el siglo XIX con gran entusiasmo, con gran esperanza, pero el siglo XX se abre con la Primera Guerra Mundial y luego con la Segunda Guerra Mundial. Esto define la crisis de la cultura de la modernidad. ¿Qué nos ha pasado?, se preguntan todos los intelectuales, porque pensábamos que llegaríamos al paraíso socialista, positivista, nacionalista, liberal, y nos encontramos con los desastres de genocidios, de millones y millones de personas muertas por violencia, por hambre, consecuencia de las guerras, etc. Frente a la pregunta que todos los intelectuales coinciden, estamos en una crisis muy grande, ¿qué nos ha pasado? ¿Cuál es la causa? Yo me atrevería a decir que hay como tres grandes respuestas que son las que están permeando la cultura contemporánea. Una primera respuesta es la que da el pensamiento abierto a la trascendencia. El pensamiento cristiano, católico, pensemos en San Juan Pablo II, en toda la doctrina de Benedicto XVI, en la antropología del Concilio Vaticano II, pensamiento judío, Emmanuel Levinas, Martin Buber, la filosofía del diálogo, otros pensadores que no tienen una afiliación religiosa, pero que en definitiva todos coinciden en decir tenemos que volver a una visión completa, integral de la persona humana. Poniéndole una etiqueta fácil, podríamos decir el personalismo. Nos hemos equivocado porque hemos tomado solamente una parte de la naturaleza humana, la hemos absolutizado y hemos dejado de lado todo lo demás. Ese pensamiento sigue perfectamente vivo y es el que los cristianos y la gente de buena voluntad tenemos que procurar que dé muchos frutos en este mundo contemporáneo. Una segunda respuesta la dan las ideologías mismas, que dicen nos hemos equivocado porque no hemos llegado hasta las últimas consecuencias del pensamiento ideológico, y un marxismo más o menos romántico del siglo XIX se transforma en Lenin, Stalin, en Mao Zedong, con los genocidios que son su consecuencia. Un nacionalismo más moderado del siglo XIX se transforma en el fascismo con la idolatría del Estado y sobre todo con el
racismo, del nacionalsocialismo de Hitler, que han causado tantas tragedias en el siglo que acabamos de vivir, el siglo XX. La tercera respuesta, y con esto acabamos, es la que da el relativismo. Vivimos en lo que Benedicto llamaba la dictadura del relativismo. Nos hemos equivocado porque pensábamos que podíamos conocer la verdad, que podíamos tener una visión completa de la naturaleza humana y de la historia de la humanidad. Las ideologías son pensamientos fuertes, porque me dan respuesta a todo, aunque sean respuestas muy limitadas o muy parciales. Lo que hay que hacer es aceptar la limitación intrínseca del conocimiento humano. Puede ser que haya una verdad objetiva, pero yo no alcanzo a conocerla, o puede ser que no haya esa verdad. El pensamiento débil, todo lo que llamamos la posmodernidad, gira en torno a esta imposibilidad de conocer la verdad. Por lo tanto, conformémonos con verdades mínimas, con lo que Gianni Vattimo llama el pensamiento débil. Tratemos de convivir sin pegarnos demasiado. El problema es que falta una base, que tiene que haber un consenso para el diálogo en la sociedad. Esto trae como consecuencia manifestaciones muy concretas del relativismo. Toda la cultura de la muerte, la llamaría Juan Pablo II, el desprecio por la vida humana, el desprecio por los más débiles, por los más necesitados, esta idea que tanto subraya el Papa Francisco. Detrás de las dos últimas respuestas está la sombra de Nietzsche. Nietzsche es el filósofo más importante de la modernidad. Dios ha muerto. Nietzsche se dice: ¿cuál fue la respuesta al sentido de la vida? Desde los griegos hasta mí siempre fue un sentido trascendente de la vida. Pero este sentido trascendente no existe. Dios ha muerto. No significa que Dios vivió y se murió. Ese Dios que nunca existió, pero que hemos inventado para tener un poco de consuelo, eso no existe. Ha desaparecido del horizonte cultural. Por lo tanto, se establece el nihilismo. Nihilismo, no hay ningún valor, nihil, nada. Nietzsche no es nihilista, dice hay que superar el nihilismo, y por lo tanto aparece el superhombre, la voluntad de poder. Detrás de Mussolini y Hitler está la sombra de Nietzsche. Hoy, en cambio, vivimos con un Nietzsche a mitad, aquel que afirma la muerte de Dios, pero ese Dios no ha sido subrayado por nada, simplemente verdades muy ordinarias, muy vulgares, una necesidad de dialogar, pero sin una base seria. Me parece que tenemos un gran desafío, quienes creemos en que el hombre puede conocer la verdad, no de forma absoluta, pero puede conocer verdades que realmente puedan orientar la vida. Termino haciendo una referencia a San Juan Pablo II. Él tiene una trilogía de encíclicas sobre la verdad. En primer lugar, la verdad puede ser conocida, fides et ratio. La verdad puede ser vivida, veritatis splendor. La verdad puede ser transmitida, redemptoris missio. Hoy en día quienes hablan de la verdad, de la capacidad de la razón, son los papas, que en el siglo XIX tenían que defenderse del racionalismo. Creo que tenemos una gran luz en los momentos en que estamos viviendo para dar un paso adelante en la historia de las ideas contemporáneas y procurar que esa primera respuesta, la visión integral de la persona humana, tenga consecuencias en la vida personal y social.